Hola, soy el doctor Julio Santiago Marcelo, soy médico gastroenterólogo. Continuando con el curso impartido en el grupo de Facebook, el Club de la Cirrosis Hepática, el día de hoy vamos a hablar sobre la cirrosis hepática compensada. En la clase anterior les mencioné que aproximadamente el 75% del flujo sanguíneo que llega al hígado lo hace a través de la vena porta. Va en esta dirección y normalmente no tendría ningún problema en pasar el hígado y seguir su curso, pero en los pacientes que tienen cirrosis hepática, el hígado está duro, está fibrótico y genera resistencia al flujo sanguíneo que pasa por ahí, por lo cual el flujo va a tener dificultad para seguir su curso normal. Esto, a medida que avanza la enfermedad, va a producir que la sangre no pueda avanzar libremente, generando algo que se llama hipertensión portal. La cirrosis hepática puede ser compensada o descompensada. El día de hoy únicamente vamos a hablar sobre la cirrosis hepática compensada. Estos pacientes normalmente son asintomáticos, no tienen mayores problemas, no tienen dolor, no tienen a veces ni la sospecha que tienen la enfermedad. Y muchas veces se les hace una ecografía por algún dolor abdominal o para descartar que haya litiasis vesicular y se dan con la sorpresa que tiene cirrosis hepática. La cirrosis hepática compensada puede tener dos estadios. En el estadio 1, el paciente está completamente asintomático y tiene una gradiente de presión venosa hepática mayor a 5. En el estadio 2, el paciente igual sigue asintomático, pero como la enfermedad ha ido avanzando, la gradiente de presión venosa hepática también ha ido aumentando y ahora es 10 o más. Este cambio que hubo va a producir en el paciente algo que se llama varices esofágicas. Entonces, la diferencia entre un paciente en estadio 1 y estadio 2 es que el paciente en estadio 2 tiene varices esofágicas. Cuando un paciente tiene cirrosis hepática compensada, lo primero que hay que hacer es eliminar la causa que produjo la cirrosis, porque si no eliminas la causa, la enfermedad va a seguir avanzando. Así vayas a todas las consultas, así te hagas todas las pruebas de laboratorio o todos los exámenes. Por ejemplo, si fue por alcohol, entonces habrá que eliminar el alcohol. Si fue por hepatitis B o hepatitis C, habrá que dar tratamiento. O haya sido la causa que haya sido, siempre hay que eliminar esa causa. De lo contrario, la enfermedad va a seguir avanzando y va a llegar a una fase descompensada. Dentro de las pruebas de laboratorio básicas que se deberían pedir a estos pacientes está el hemograma completo. Acá lo que voy a buscar es ver cuándo tiene hemoglobina, si tiene anemia, ver su recuento de plaquetas, si está disminuido, si está en rango normal, un perfil de coagulación que me va a ayudar para calcular el score de MELD, el score de Child, y si es que hay alguna alteración del tiempo de protrombina o el INR, la recomendación es no corregirlo con vitamina K, porque puede ser perjudicial para el paciente. Dentro del perfil hepático hay diferentes pruebas como las transaminasas, como las bilirrubinas total y fraccional, la fosfatasa alcalina, pero una de las que más importa es la albúmina. Glucosa, urea, creatinina. Puede ser que un paciente tenga diabetes y no lo sabe. Le tomas una prueba de glucosa y está en 300 o está en 250. Es importante justamente por esto. En estadios avanzados de la cirrosis incluso puede estar la glucosa disminuida. Y la creatinina es vital. Es primordial tener siempre un basal de creatinina. Si yo le tomo una prueba de creatinina a un paciente y le encuentro 0.7 y de acá a 1 o a 2 meses el paciente tiene una descompensación, llega a emergencia y le toman una prueba de creatinina y le encuentran 1.1, como yo ya tengo un basal que es 0.7, yo ya sé que de 0.7 a 1.1 ha aumentado 0.4. Este pequeño aumento es significativo. Me está hablando de que hay una falla renal aguda en este paciente con cirrosis. Pero si yo no hubiera tenido este valor previo, si yo no hubiera tenido este valor referencial y le toman la prueba en emergencia, le sale 1.1, uno podría decir de que es un valor normal, de que está en el rango normal, en el límite superior normal, y no se le trataría como una falla renal en el paciente cirrótico. Es por eso la importancia de siempre tener un valor de creatinina referencial. Los electrolitos nos van a servir para ver el sodio, el potasio, y con respecto a las hepatitis, descartar las hepatitis A, B y C, y si es que se puede vacunar, se vacuna, o si no, hay que dar tratamiento. Fue creada en los años 60 como una herramienta para determinar el riesgo preoperatorio de pacientes que iban a ser sometidos a una cirugía de derivación portosistémica en pacientes que habían tenido sangrado por varices. En aquellos años
no había un tratamiento médico efectivo ni tampoco había la ligadura con bandas, por lo cual el tratamiento quirúrgico era una opción. En los años 70 fue modificada y se quita la evaluación nutricional y se agrega el INR más el tiempo de protonvina. Y además se agregan puntajes. Actualmente lo utilizamos como una escala pronóstica. Existe el Child A, B y C. Mientras el paciente esté más compensado, el paciente va a estar en un Child A. Pero a medida que el paciente puede ir descompensándose o se puede deteriorar, va a tener más puntos en el Child y esto va a hacer que pueda pasar a Child B o Child C. Este score es dinámico. Quiere decir que si un paciente hoy es un Child B, no quiere decir que toda su vida va a ser B, sino que si mejora puede pasar a ser A y si empeora puede pasar a ser C. Lo mismo, si eres A hoy día y te descuidas, vas a pasar a ser B y si sigue avanzando la enfermedad pasarás a ser C. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues se ha visto que los pacientes que son Child A tienen menor riesgo de hospitalización, de descompensación y menor riesgo de patocarcinoma. Por eso la meta es ser un Child A. La escala de MEL nos ayuda para predecir el riesgo de mortalidad en pacientes con cirrosis hepática. Fue usada inicialmente en el año 2001 en pacientes a quienes se les realizó TIPS. Actualmente tiene varios usos. Uno de los más importantes es la asignación de órganos en pacientes que van a recibir un trasplante hepático. Si el paciente tiene una enfermedad más avanzada, tendrá un puntaje de MEL mucho más alto. Y muchos pacientes dicen, entonces, ¿por qué esperan que yo tenga una enfermedad avanzada para que recién me pongan una lista de trasplante o para que me hagan el trasplante hepático? En el año 2005 se publicó un estudio en el cual a pacientes con un MEL menor a 15 se les realizó trasplante hepático y se vio que estos pacientes un año después del trasplante tenían más mortalidad que los pacientes que no habían sido trasplantados y que también tenían MEL menor a 14. Esa es una de las razones por lo cual la asignación del órgano se da con un MEL más alto. La endoscopía alta tiene que realizarse a todo paciente a quien se le ha diagnosticado cirrosis, porque la intención de hacer este examen es encontrar varices para detectarlas a tiempo y evitar que sangren. Miren, en esta imagen vemos un esófago completamente normal, no hay varices. Este paciente podrá hacerse controles nada más, no necesita mayor tratamiento. Pero si yo le hago una endoscopía al paciente y le encuentro estos cordones, estas venas azuladas tortuosas, yo diré, bueno, estos son varices. Debo tomar una decisión. O le doy tratamiento farmacológico o le ofrezco ligadura de varices esofágicas. Lo ideal siempre es dar tratamiento farmacológico, salvo que hay alguna contraindicación, ahí sí tendremos que ofrecer el tratamiento con la ligadura de varices. Nosotros tenemos que adelantarnos al sangrado para evitar que el paciente llegue a una fase descompensada. La ecografía abdominal debe realizarse cada 6 meses y la intención es detectar un nódulo hepático que puede ser un cáncer de hígado llamado hepatocarcinoma y que si se detecta en estadios tempranos se le puede brindar un tratamiento. Miren, en la imagen vemos este triángulo negro. Ese triángulo negro es el hígado y dentro del hígado vemos un nódulo que está dentro de este círculo rojo. Si un paciente llega con su ecografía y me dice que hay un nódulo hepático, el siguiente paso es hacerle una tomografía trifásica o una resonancia magnética trifásica. Algunas guías dicen que no hay que pedir alfa-fetoproteína, otros dicen que sí puedes pedirla. Personalmente yo sí pido alfa-fetoproteína porque la ecografía es operador dependiente. Depende quién haga la ecografía, el ecógrafo. Hay varios factores que están relacionados para poder detectar. A veces son lesiones pequeñas y por ahí se pueden escapar. Entonces, si yo pido alfa-fetoproteína y veo que tengo un valor alto y una ecografía que me dice que no hay ningún nódulo, yo podría sospechar que tal vez un nódulo pequeño por ahí se ha escapado. Y ante esto, prefiero pedirle una tomografía trifásica o una resonancia magnética trifásica al paciente. Las guías también recomiendan que este control ecográfico hay que hacerlo principalmente a pacientes con Child A y algunos con Child B. Es este grupo de pacientes a quienes se les puede ofrecer un tratamiento curativo, si es que cumple ciertos criterios. En cambio, los pacientes con Child C, la enfermedad al estar más avanzada es un poco más complicado. Las vacunas son realmente importantes. Todo paciente con cirrosis hepática debe tener estas 4 vacunas. Y lo ideal es que se vacunen en una etapa compensada, porque a medida que avanza la enfermedad, el cuerpo del paciente con cirrosis, si está en fase descompensada, pierde la capacidad de generar anticuerpos, porque ocurre algo que se llama disfunción inmune asociada a cirrosis. Entonces los pacientes no generan anticuerpos y las vacunas al final no le van a generar protección. Por eso es mejor hacerlas en una etapa compensada que en una etapa descompensada. La primera es el neumococo. El neumococo es la causa más frecuente
de neumonía, tanto en pacientes con cirrosis como en pacientes que no tienen cirrosis. El detalle está en que si le da neumonía a un paciente con cirrosis, esta es más severa. Al ser más severa, obviamente, aumenta el riesgo de mortalidad. La influenza es la gripe. Esta vacuna hay que colocarla cada año. Y una duda frecuente en los pacientes es, si yo me vacuné en noviembre de 2019, ¿ya no me debo vacunar hasta noviembre de 2020? No, eso no es cierto. Si te vacunaste en noviembre de 2019, esa protección es solamente noviembre de 2019 y diciembre de 2019. Para el 2020 tendrás que colocarte una nueva vacuna en marzo o abril, por ejemplo. Eso es importante. No es que me dure un año, pero sí hay que vacunarse anualmente. La tercera vacuna es la hepatitis A. Antes de colocar la vacuna contra hepatitis A, primero debemos saber si es que el paciente ya tuvo hepatitis A. Para esto le vamos a pedir una prueba de laboratorio llamada antivirus de hepatitis A IgG. Lo pongo en color amarillo y grande porque es la que debe pedirse. No confundir con la IgM. Lo que a nosotros nos importa es saber si es que el paciente tuvo o no tuvo hepatitis A. Y para eso utilizamos la IgG. Si esta prueba sale positiva, nos quiere decir que el paciente ya tuvo hepatitis A y en ese caso no necesita vacunarse. El paciente ya tuvo hepatitis A, no va a volver a tener hepatitis A, la vacuna no tiene nada que hacer acá. Pero si sale negativo, el paciente sí debería vacunarse. Para la hepatitis B tenemos que pedir 3 marcadores. Si el antígeno de superficie y el anticore total o cualquiera de los dos está positivo, no debes vacunarte. No sirve de nada porque ya tuviste contacto con el virus. Si tienes el antígeno de superficie positivo, quiere decir que en algún momento de tu vida has recibido la vacuna y esta ha sido efectiva, por lo cual ya estás protegido. Pero si tienes las 3 negativas, deberías vacunar. Y por último, vamos a hablar sobre el manejo del dolor. Este punto es muy importante porque muchos pacientes intentando manejar su dolor han tomado medicamentos que no debían y han terminado en la emergencia. Lo principal y que tiene que quedarles clarísimo es que tienen que evitar los antiinflamatorios no esteroideos. De ninguna manera pueden consumir estos medicamentos. De ninguna manera. Estos medicamentos son diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno sódico, ketorolaco, ketoprofeno, dexketoprofeno. Estos son nombres genéricos. Los medicamentos pueden venir, por ejemplo, Apronax, el nombre comercial, y abajito dicen naproxeno sódico. Entonces siempre hay que ver el nombre pequeñito, el nombre pequeño. Eso es un AINE. Entonces ustedes, si lo consumen, puede haber una lesión renal aguda. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, producen daño en el riñón y además pueden producir sangrados también. Y si esto ocurre, pues va a haber descompensación, va a haber riesgo de mortalidad también. Por eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con estos medicamentos. Hay que conocerlos porque pasa que algunos pacientes se automedican. Van a la farmacia y piden una pastilla para el dolor y el farmacéutico les da un antiinflamatorio no esteroideo, el paciente se lo toma y después está sangrando o está con problemas renales. Entonces, con respecto al manejo del dolor, paracetamol es la primera elección, definitivamente, pero en una dosis máxima de 2 gramos por día, máximo 2 gramos por día. Algunos dicen que se puede dar hasta 3 gramos por día, pero personalmente yo utilizo 2 gramos máximo por día. También se puede utilizar el tramadol en un dolor más intenso, la gabapentina en dolores neuropáticos y los parches de lidocaína. Pero ojo, estos medicamentos siempre tienen que estar bajo supervisión médica, no se automediquen. Bueno, gracias por llegar hasta el final de la clase. Estoy seguro que todo lo que se ha hablado les va a servir. Recuerden que debes amar a tu prójimo y el mejor maestro es sin duda Jesucristo. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.